apreciación que se me hizo a este curso y de cómo lo abordé, porque ustedes saben que para cualquier asignatura hay distintas opciones de abordaje. O sea, los profesores tomamos una opción, pero por supuesto que en esa opción seleccionamos, dejamos fuera, ¿sí? Priorizamos algunos textos, asumiendo que es un curso acotado, es un curso, ¿cierto?, que busca entregar herramientas generales, pero incluso en cursos más largos, como un magíster o como una carrera de pregrado, ya sabemos que accedemos a un nivel de conocimiento general, pero sobre todo, creo yo, a un nivel de conocimiento que nos tiene que mostrar líneas de profundización posibles para quienes quieran seguir estudiando esta materia o quienes quieran seguir leyendo, ¿ya? Entonces, priorizando el espacio para las consultas, para las dudas, para sus opiniones, lo que yo quisiera hacer es explicar en vivo, dejando, por supuesto, espacio a sus reacciones, las opciones que tomé para diseñar este tiempo, que es cortito, que es una semana, ¿cierto? Y que les ofreció ya a 2 videos con grabaciones de PowerPoint, entonces no tiene tanto sentido volver a presentar esos PowerPoint, pero sí presentarles un poco las lecturas que yo les sugerí y ver qué duda pudieran tener respecto de esos enfoques. Yo entiendo que además ustedes ya hicieron un primer trabajo de inducción con Cristian Quirós, y en ese primer trabajo de inducción trabajaron especialmente con Boissier, que es un clásico del desarrollo local, ¿cierto? Y que tiene, obviamente, como todos los textos, cierta necesidad de dedicación a la lectura y de comprensión y de análisis, pero que me imagino ya todos pudieron revisar y analizar. Entonces, cuéntenme primero cómo les fue con ese texto de inducción, cómo estuvo la experiencia de, no sé si ya conocían a Boissier o literatura vinculada, a ver si nos damos una vuelta como para saber también sus conocimientos previos, qué literatura tenían en mente para pensar en estos temas, desarrollo local, ¿cierto?, gestión local, estos temas que estamos revisando. Alguna tenía literatura actualizada o antigua, quizás estudiaron ya en el pregrado, no sé, estos temas y los han seguido profundizando. Bueno, disculpe, en mi Adelante. caso por lo menos, para mí todo esto es súper nuevo. Yo no he tenido la oportunidad de poder estudiar nada en relación a las cosas asociadas. Para mí todo el término de, todo termina siendo nuevo, lo que era sociedad, gobernanza, gestión. Para mí realmente, este curso para mí se ha presentado como un gran desafío. De hecho, al leer el documento obligatorio, de espanto, era mucho más de lo que yo esperaba, así que me he esforzado bastante, pero ha sido bastante productivo, sí, la verdad. Yo creo que quizá en ese sentido me siento como un poco en desventaja, ya que estos son como mis primeros textos en relación a como el área social. ¿Qué eres de profesión? Más, bueno. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy trabajando en la Fundación Provoste Montiel de adulto mayor, Ya. y en estos momentos yo soy un estudiante de pregrado del área de salud, tecnología médica. Ah, ya, ya, Entonces, claro. tecnología, el área de salud es una ciencia como muy exacta, o sea, es o no es. Acá hay una realidad y se plantean muchas teorías que uno debería empezar a cuestionar, entonces para mí ya es algo diferente. Sí, eso es bienvenido a las ciencias sociales, ¿cierto? Que son ciencias cuando uno las estudia desde la teoría clásica, ustedes saben que disciplinas como la educación pública, la ciencia política, son disciplinas que se construyeron inicialmente para responder a la necesidad de analizar el poder, digámoslo así en términos generales, analizar el proceso de distribución del poder. Ahí podríamos definir o conceptualizar la ciencia política, y en particular en el ámbito de la gestión de lo público, ¿cierto? Disciplinas que se constituyen justamente para orientar la gestión, ¿cierto?, en el Estado moderno, y que han recibido múltiples orientaciones, desde el texto de Maquiavelo, El Príncipe, que recomienda, quienes tuvieron la oportunidad de ver o les sonará Maquiavelo es un autor que le recomienda a los príncipes cómo gobernar.
¿cierto? Desde esa teoría clásica en adelante, en la conformación del Estado moderno, ya tenemos hartos otros autores. Hoy día tempranito tenía clase con alumnos de primer año de Administración Pública, estábamos trabajando Max Weber, ¿no? Que es quien define el concepto de burocracia en principio. ¿Se fijan? Y de ahí han habido hartos avances y mucha discusión. Y lo que dice Miguel Ángel es cierto, o sea, aquí hay harta teoría, ¿no? Hay harta teoría y hay aproximaciones como distintas respecto de cómo hacer las cosas. Por eso que me parece muy honesto y muy legítimo también decirles a ustedes, mira, estas son las opciones teóricas que escogí, pero hay otras más. Entonces ustedes pueden seguir revisando otras distintas, hay mucho más que leer, incluso pensar en el desarrollo local desde nuestra perspectiva latinoamericana, puede ser muy distinto que pensar el desarrollo local en sociedades que son más participativas, que tienen culturas políticas desarrolladas con otras características, ¿cierto? Que tienen niveles de ciudadanía también, de formación ciudadana diferentes. Yo creo que acá tenemos desafíos propios de nuestras particularidades económicas, culturales, sociales, y son los que tenemos que asumir. Por eso que la literatura en general, las sugeridas son textos que hablan de las Américas, ¿cierto? Que se refieren a los desafíos del desarrollo local con perspectiva o con pertinencia, yo diría también, territorial. Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿alguien más ha leído o ha revisado textos? ¿Alguno que nos quiera sugerir, que le parezca? ¿Fernanda? ¿María Fernanda? Estás en silencio, ahí. Tienes que activarlo al extremo izquierdo. Ahí sí, sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Ya. Profesora, bueno, del texto que usted nos dio de vaciar, bueno, en realidad quiero hacer más que un comentario y también preguntar más o menos la nueva tendencia, porque, bueno, se ha hablado harto últimamente de la desglobalización y retornar a lo local, digamos. Entonces, aquí se plantea en el texto los anti-globalización, los pro-globalización. En realidad me gustaría que usted profundizara un poco más en esta nueva tendencia que se habla ya de desglobalizar, porque a propósito de la pandemia y de la crisis económica que ha tenido Europa, sobre todo tomando el ejemplo de Inglaterra con el Brexit, por ejemplo, que ellos ya se están de cierta forma desglobalizando. Entonces, es un ejemplo a seguir para algunos países. Entonces, me gustaría que usted pudiese profundizar en esa temática y en esa nueva tendencia que ya se está planteando como una alternativa nueva de forma de gobierno, de forma de sistema económico, etcétera. O sea, me gustaría que profundizara, y si pudiera profundizar en esa materia, por favor. No, me parece que es un tema súper interesante. Mira, lo anoté en el chat. Déjame ver si tienen otra literatura para cerrar nomás mi duda de si quieren ver otro texto complementario. Y partimos con esa primera reflexión, que yo creo, fíjate que creo que es una reflexión súper interesante, además hoy día, porque como tú bien dices, el escenario de la pandemia a las ciencias sociales de nuevo nos ha desafiado, ¿cierto? Y al diseño de lo público también nos ha desafiado mucho más. Las interdependencias económicas, sociales, culturales, tecnológicas, muestran sus fallas y muestran sus riesgos en eventos como estos. Pero además la tendencia a la seguridad, ¿sí? O sea, algunos autores han hablado de nuevo la explosión de la soberanía y de los nacionalismos, en ejemplos como el cierre de la frontera, ¿cierto? Como el control de los ciudadanos. Hay hartos ejemplos que podemos buscar ahí y también con algunos textos complementarios que se me ocurren, así más actuales, que están pensando post-pandemia, cómo se viene el mundo post-pandemia, ¿ya? Entonces dejémoslo ahí y lo retomo. Y es una muy buena pregunta de futuro, además, yo creo, Fernanda. A ver qué va a pasar. Claro, y disculpe, y bueno, y solamente para complementarse también, es una pregunta también, porque, por ejemplo, ahora, a propósito también de la pandemia, nosotros tenemos, y que también lo habla también en el foro, la pregunta que hace, o sea, ¿cómo, o sea, más que el foro, un texto que en su usted comentó, el Estado, o sea, cómo repensar el Estado. La verdad que este anacronismo que tiene el Estado y se ha hecho más patente con esta pandemia, y también cómo desde lo local podemos repensarlo, y aquí también entran las pugnas políticas, obviamente, entre los que quieren descentralizar y los que no, y todo lo que y toda la legislación que está en juego también. En realidad, más que todo, es cómo repensamos lo local a partir de esta realidad
que estamos viviendo, que apresuradamente nos llevó a replantearnos la forma en que se está gobernando Chile en particular, o sea, o el mundo y Chile. Entonces, eso también me gustaría profundizar, cómo lo repensamos rápidamente, porque estamos realmente en una crisis de estatalidad, como usted lo plantea. Yo creo que sí estamos en una crisis de gobernabilidad y de estatalidad. Sí lo estamos, y este contexto lo ha acelerado de manera muy abrupta. Sí, no, Solo estamos eso. en un escenario súper interesante. Ya venían pistas y venían algunas tendencias que para los más institucionales resultaban cuestionables. Lo voy a decir ahí, resultaban cuestionables. Que eran todos estos discursos como de autonomías locales, de soberanías locales. ¿Te fijas como, no sé si tan concentrado solo en la izquierda, pero sí se ubica en la izquierda, y movimientos como autonómicos, territoriales, te fijas como que venía harto esa tendencia. Yo creo que el estallido social lo reflejó harto, al menos en Concepción, no sé quién es de Concepción, o en Santiago yo creo también, ¿cierto? Como en las ciudades grandes, la emergencia de colectivos barriales, ¿cierto? Que demandan ciertos controles territoriales sobre los territorios. En los pueblos indígenas eso venía de mucho antes, ¿cierto? Que es como demandar autonomía y control soberano sobre los recursos propios del territorio, el agua, ¿sí? Los recursos minerales, etcétera. Entonces yo creo que había resistencia mayor a ese tipo de corrientes, pero me parece mucho que post pandemia se abre un campo de discusión y se abre un campo de oportunidades distintos por una crítica a la conformación histórica primero de Chile. O sea, yo creo que ahí hay una clave, que le puse de nuevo en el chat una entrevista muy reciente de Sol Serrano, no sé si les suena Sol Serrano, la última Premio Nacional de Historia. Eh, eh, Creo que sí, en el Mercurio le hicieron una entrevista bastante larga a ella sobre análisis de Chile post pandemia, ¿no? Cómo ve la situación ahora. Pero lo que analiza es justo lo que Fernanda propone, porque en el fondo, que propones como problema, que Chile se ha conformado históricamente a través o a partir de una matriz centralizada y tecnocrática. ¿Sí? O sea, esas dos claves. Centralizada porque la mayor cantidad de decisiones políticas, dos puntos, políticas públicas, o sea, porque las políticas públicas en general se han construido desde el centro, en una matriz institucional, ¿cierto? En una matriz institucional, que es aquella que está determinada por el Poder Ejecutivo y los ministerios. Esto es bien fácil de ver gráficamente, porque cuando uno analiza, por ejemplo, la dirección de presupuesto y los ministerios, o analiza el presupuesto de la nación y analiza las políticas públicas, se da cuenta que las partidas presupuestarias están asignadas por sectores. ¿Sí? Entonces el sector de educación tiene su partida presupuestaria y construye sus propias políticas públicas. El sector de salud lo mismo, el sector de justicia lo mismo, ¿cierto? Hay poco espacio para el trabajo intersector o intersectorial. Eso es una primera evidencia. En segundo lugar, la concentración también del poder político es una concentración centralizada en élites políticas, que son élites tecnocráticas, en el sentido de, ¿cierto?, de fuertes o grandes niveles de formación, pero también en élites políticas, ¿no? Ahí viene toda la tradición chilena de que tu abuelo y tu bisabuelo tuvo algún grado de participación en el poder político y tú de algún modo te sientes llamado a hacerlo también. Entonces vemos las familias, ¿cierto?, que se producen y reproducen en el poder político con poco espacio de participación de otros actores políticos. Entonces yo creo que esa matriz, de algún modo, es la que nos preguntamos si está en cuestionamiento. Eso es súper interesante, porque esa matriz que ha estado conformada desde el origen, desde los albores de la República, mi opinión es que de algún modo se resquebraja, o se comienza a resquebrajar, esto es una hipótesis, ¿sí? Se comienza a resquebrajar a partir del 2011, a través o a partir de mayor cuestionamiento a los procesos de toma de decisión
vertical, descentralizado, y a partir de la emergencia de mayores movimientos o acciones sociales. ¿Sí? Eso en paralelo a una serie de transformaciones desde el Estado. O sea, como que estas lecturas o estas transformaciones sociales también tienen su correlato en el Estado, porque en el Estado comienza a ocurrir que se empieza a discutir sobre gobierno abierto, sobre transparencia, ¿cierto? Sobre pilares de transformación, participación ciudadana como paradigma comienza a operar, también como otro paradigma. Yo les sugerí ahí leer a Luis Aguilar Villanueva, pero les voy a enviar también a través del chat un video de una reciente, ya a ver si se me olvida, que a veces después me olvido, pero si me olvido, búsquenlo en el CLAD. En el CLAD, en el Consejo Latinoamericano de Administraciones Públicas, hubo una muy reciente conferencia sobre paradigmas del Estado. ¿Ya? Eso tiene que ver también con la materia que me toca revisar en este módulo. Y cuando pensamos en los paradigmas del Estado, avanzamos, mira, si lo digo así en general, de un paradigma como weberiano, racional, jerárquico, ¿sí? A un paradigma de la nueva gestión pública, a un paradigma nuevo de un nuevo servicio civil. ¿Ya? O sea, lo que ha ocurrido como correlato es que han ido modificándose los discursos del Estado. ¿Sí? Se han ido modificando los discursos de lo público. Entonces tenemos más movimientos sociales, protestas, ¿cierto? Ciudadanía que se opone o que propone, hay distintos movimientos sociales, eso nos daría para estudiarlo aparte. Y por otro lado tenemos discursos del Estado, paradigmas del Estado que se modifican. Entonces, en ese cruce de factores, la pregunta es si la matriz chilena, que es centralista vertical, con poca participación ciudadana para la construcción de políticas públicas, se transforma. ¿Se fija? Y en esa misma respuesta o en esa misma interrogante, yo creo que entra perfectamente, cabe perfectamente, toda la discusión de la centralización o descentralización, que es algo que también está ocurriendo en Chile, ¿por cierto? Tenemos pendiente, postergada la elección de gobernadores regionales, pero también todavía tenemos pendiente la participación mayor de los actores regionales en la construcción de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa ahí en la centralización o en la descentralización, para mí la descentralización es un horizonte normativo, así como un horizonte ideal. Es algo que quiero que ocurra porque quiero que las comunidades locales tengan más espacio de toma de decisión, por distintas razones. ¿Se fija? Por distintas razones. Y eso significa repensar el Estado. Significa repensar estas mismas formas de construcción, de búsqueda de soluciones. Piensen que las políticas públicas son, aquí hay una definición muy general, una política pública es un curso de acción. Un curso de acción, mira, eso es una política pública. Un curso de acción que se desprende del Estado, de algún organismo público, y que busca responder a los problemas públicos. Eso es, ¿no? Un curso de acción, una decisión que emerge de lo público para responder a un problema, que ha sido considerado como problema público, vale decir, como un problema que merece ser atendido por las autoridades centrales y que por lo tanto merece recibir recursos, definir responsables, establecer tiempos, ¿cierto?, de acción para responder a ese problema. ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy día? Que muchos de los problemas, y con eso me voy a responder tu primera pregunta, Fernanda, que muchos de los problemas y prioridades públicas son definidas en Chile por determinaciones, si uno quiere, globales o estructurales o económicas y centralizadas. O sea, muchas de las políticas públicas, cuando ustedes se preguntan, a ver, ¿por qué surgen las políticas públicas? ¿O cuál es el vector, la fuerza que hace que las políticas públicas se construyan? Ejemplo, políticas públicas, siguiendo miro a Miguel Ángel, respecto del adulto mayor. ¿Por qué surgen políticas públicas para los adultos mayores? Bueno,
surgen porque hay datos que te muestran que hay más adultos mayores cada vez, surge porque están viviendo o sufriendo condiciones particulares, pero sufre también porque los organismos internacionales te están diciendo, ¿oiga? Porque también hay una relación internacional de los países, hay compromisos internacionales, por eso creo, y si no se lo compartí, sí les compartí los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Los ODS, ¿no? Si no se los compartí, lo pongo ahí, mírenlo. Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, los países establecen compromisos. Entonces el globalismo o la globalización, yo no lo encuentro tan malo en el sentido de que hay ciertos compromisos con la infancia, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el cambio climático. ¿Te fijas que hace posguerra, a propósito de los derechos humanos, que los países se pongan de acuerdo en ciertos mínimos para el respeto a los derechos humanos, por ejemplo? Entonces, creo, en mi opinión, que la combinación de elementos o recomendaciones globales no es algo que haya que eliminar de por sí. Pero lo que sí está claro es que hay que darle más poder a los territorios, desde mi punto de vista, más poder a las regiones, más poder a los municipios, más poder a la sociedad civil, o sea que la distribución del poder para la toma de decisión es algo que hay que repensar en Chile, porque el modelo que tenemos, tal como lo tenemos, está deslegitimado. Esa es la conclusión. Entonces, entre globalismo y desarrollo local, yo creo que ahí va a haber una pugna. Por eso es que hoy día el concepto que más el deslocalismo. Una mirada global, pero con estrategias locales. O sea, una mirada global, no perdamos de vista lo global, yo creo que es positivo, es importante, ¿cierto? Tenemos que mirar en términos estructurales, porque si no también nos quedamos en nuestras particularidades. Pero estrategias locales, acción y participación de los actores locales. Eso yo creo que es un elemento clave, central, y para eso nosotros no solo, aquí hay una cosa como de empoderamiento, no solo somos observadores, somos protagonistas del desarrollo de nuestros territorios. Ustedes, cada uno de ustedes en sus respectivos sitios, ¿cierto? Comunas, lugares, organizaciones, son protagonistas y por eso que hay que entender lo público y convencerse que somos actores de transformación social. Yo eso lo creo profundamente. A través de políticas públicas, a través del ejercicio profesional, a través y hay un concepto que me gusta harto, a través del liderazgo público, a través del ejercicio del liderazgo público. Yo creo que de eso hay que convencerse profundamente y avanzar en consecuencia. Me di una vuelta, Fernanda, pero yo creo que te respondí a las preguntas, ¿cierto? Esas eran como, ¿cómo hacemos, cómo pensamos lo global con el desarrollo local? Bueno, hay hartos otros temas que pueden aparecer, pero en general yo creo que sí. Y repensar lo local post-pandemia, de todas formas, hay que pensar lo local post-pandemia. Ahí puedo darles otras claves, pero no sé si hay más preguntas o más comentarios antes, porque quiero darles algunas claves para pensar el desarrollo local. Cristian, hola. Hola, los saludé al inicio. ¿Cómo estás? Ernesto en realidad. Ernesto y Cristian, estaba mirando ahí a la pantalla arriba. ¿Cómo estás, Ernesto? Yo soy Sí, Ernesto, ya te sí. A mí me genera la inquietud de que hace un tiempo atrás ya se está hablando del debilitamiento de los estados por la globalización y por los movimientos sociales. Y claro, hoy día tenemos una nueva demostración del poder de las bases, por decirlo de alguna manera. Somos actores políticos no solo en los espacios públicos de ejercicio laboral, sino también en la calle. Como seres que habitan un territorio, junta de vecinos, centro de padres, sindicatos, que no tienen buena prensa, pero son un factor de desarrollo y de cambio en las sociedades. Mi tema tiene que ver con que en general los estados latinoamericanos no escuchan y no les interesa. Es ver el Estado Nacional chileno, cuáles son las políticas o las leyes que están promoviendo en este momento de represión de los movimientos sociales, en vez de preocuparse de la pandemia, y la pandemia es mundial. La preocupación parece estar muy lejana de las necesidades de la población. ¿A dónde quería con esto? Es que si queremos desarrollo local, está dado por lo que permiten las leyes, no tanto como lo que favorecen las leyes.
aunque hay una ley de participación, aunque hay una ley de junta de vecinos, organizaciones sociales, eso es como lo que arrojó la ola nomás, por decirlo de una manera muy poco académica. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que el Estado tome un rol distinto al que ha sido históricamente en América Latina? Porque hoy día el Estado es de ellos, por decirlo, no me refiero a izquierda y derecha, sino de quienes han sido siempre los dueños de la tierra, los latifundistas. Sí, es un dato que existe todavía un Ministerio de Hacienda, la Hacienda es del hacendado. Son bromas de políticas de hace 30 años, o sea, yo tengo 47, estudié en Santiago, las cosas se conversaban hace mucho tiempo, pero siguen presentes. Y la organización social sigue en la calle y hace mucho tiempo que venimos hablando de ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y es primera vez, eso sí, que logramos 3 meses de manifestaciones en las calles, primera vez. Y al parecer la gente tiene un nivel de conciencia respecto de lo que está mal en la Constitución, por favor, pero no pasa, el poder político no escucha. ¿De dónde eres, Ernesto? Perdona que les pregunté a todos al inicio, ¿de dónde, Sí. dónde nos... Soy de Puerto Montt. De Puerto Montt. Sí, soy puertomontino, estoy en Santiago, estoy en Valdivia hace poco también, y actualmente, bueno, asumí ayer el encargado de comunicaciones de la Subdirección de Turismo de la Municipalidad de Puerto Montt. Yeah. Así que estoy fresquito en eso, pero siempre ha sido un tema la política. Yo siempre he sido un actor político, en Santiago también lo fui, en la población, en la calle. Entonces, la política es re importante, pero a mí me pasa que llevo 4 años creciendo en la municipalidad, este es 4º año, y el tema del desarrollo local es como una nebulosa. Es como la educación. Todos tenemos conciencia, todos, de que tenemos que tener una buena educación. Pero, ¿qué es una buena educación? La derecha va a decir una cosa, la izquierda va a decir otra cosa. Sí. Entonces, el concepto de buena educación se escurre, así como el desarrollo local. El desarrollo local para un jefe es una cosa, para otro jefe es otra cosa. Porque además, dentro de la municipalidad también hay poderes internos, peleas internas, pugnas. Se vienen las elecciones ahora, que las aplazaron, por razones obvias, digamos. Pero, ¿cuál es la posibilidad de poder discutir sobre desarrollo local en la comunidad? Es como, yo trabajo en turismo, le comentaba, y así bien cortito, la gente no tiene idea de lo que es el turismo, en general. La gente siente que el turismo es como un paseo. Y no es eso. ¿Y El en turismo Puerto Montt? es, claro, Puerto Montt no es una ciudad turística, no es un destino en términos técnicos, digamos, es una ciudad de pasos, de servicios, pero el turismo es una actividad económica. Y no tiene sentido el turismo sin un encadenamiento productivo, sin desarrollo local, es ahí mi preocupación, y sin la sostenibilidad. Entonces, hablamos de turismo, y yo le digo, no, pues el turismo no tiene sentido sin desarrollo local. Y me dicen, ¿y qué es desarrollo local? Bueno, si no lo saben ustedes. Entonces yo me dije, voy a estudiar mejor para poder entregar mejor argumento, porque a mí me parece que podía hacer esto, pero no basta con que me parezca. Sí. Bueno, das hartos temas ahí en la discusión, y yo creo que son todos bien relevantes. Mira, hay 2 cosas de las que te puedo responder, porque hay otras, cuando tú dices, ahora será el cambio, no sé, tampoco, ¿cierto? Hay cosas que que tampoco tengo la respuesta, pero sí hay algunos elementos que te puedo dar como para complementar lo que tú planteas. En primer lugar, efectivamente, la construcción de problemas públicos es un campo de disputa. Eso sí, es un campo de disputa. Por eso que nosotros, cuando estudiamos ciencia política, sociología política, administración pública, una cosa que aprendemos en primer lugar es a identificar a los actores políticos y analizar sus discursos. Y efectivamente, cuando uno piensa respecto de desarrollo local, han habido distintas aproximaciones o y por lo tanto distintas estrategias políticas para abordar el desarrollo local. Y efectivamente, en ese análisis uno se puede dar cuenta que algunas de las definiciones o aproximaciones, si tú quieres, son más económicas o con un enfoque más económica, otras tienen un enfoque más cultural, hay hartas aproximaciones hacia el tema de la identidad, algunas son simplistas o unicausales. El problema, yo creo, es que estamos en una sociedad compleja. Y los problemas están encadenados, y los problemas son multicausales. Entonces, creo que mientras más mirada integral tengamos de la multicausalidad, de la complejidad, de lo público,
más, ¿cierto?, posibilidad vamos a tener de hacer abordajes complejos, integrales, y por lo tanto que idealmente permitan resolver los problemas públicos. En ciencia política incluso a veces se habla de los problemas malditos, problemas que tienen una solución, ¿cierto?, así súper enredada, porque están concatenados como con muchos factores. Dentro de el proceso de construcción de políticas públicas está también el tema de los actores que tú mencionabas, ¿ya? Porque tú decías, mira, hablamos desde la calle, pero no nos escuchan, hablan las élites, pero no nos escuchan, hablan, ¿cierto? O sea, efectivamente, en todo proceso de construcción de política pública hay actores que pugnan por influir. Siempre hay actores que pugnan por influir. En el municipio, yo diría, en mi opinión, en todo caso, en Chile, los espacios así como únicos donde se construyen políticas públicas es en los municipios y a nivel central. Porque los municipios algún margen tienen, pero a nivel regional, como que ahí sí que no hay margen. O sea, a nivel regional se administra, ¿cierto? Se administran las políticas, el intendente tiene el rol como de orquesta, digamos, director de orquesta, pero no hay construcción de políticas públicas regionales, que es otra de las demandas de la descentralización. Y lo otro a nivel central, entonces viene el ministro directamente al municipio, ¿cierto? Y el intendente anda de chaperón del ministro, llevándolo a donde le dice para que vea más o menos los avances. Entonces, bueno, en ambos espacios, tanto a nivel local como a nivel central, hay actores que pugnan por su incidencia. Y esos actores son más o menos influyentes dependiendo de qué tan organizados estén también. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, a veces, no sé, yo si en Puerto Montt, el tema de los cruceros, por decirte algo, por mencionar algún tipo de actividad, porque los otros serían pequeños productores de artesanía, pequeños, ¿cierto?, productores gastronómicos, ¿me entiendes? Como que hay distintos actores, pero muchos de esos actores no tienen voz en el proceso de construcción de desarrollo local. Sí, me pasa. Sí, claro. Permíteme acotar una cosita. Me pasa siempre que cuando pasan esto de la política pública, y me pasó en la universidad, me pasó en varios lados, es para el pueblo, por el pueblo, sin el pueblo. Despotismo ilustrado, pero en un estado democrático, entre comillas, digamos. Pero yo creo que eso depende, fíjate, porque depende de los actores. Porque yo he visto también, y por eso que les pedí mirar como tarea en el foro experiencias exitosas, experiencias como al revés. He visto también algunas experiencias en las que sí hay organizaciones sociales que están organizadas, que pugnan, que inciden, que terminan incidiendo. He visto, por ejemplo, un estudio específico, un estudio de impacto por los olores, por una planta de tratamiento de agua servida. La verdad es que la población que vivía en torno a la planta de tratamiento terminó siendo mucho más incidente en la obligación que tuvo la empresa de hacer un estudio del impacto de los olores, en la obligación que tuvo la empresa, ¿cierto?, de generar medidas, incluso así como escribiéndole el correo directo a Canadá, que eran los dueños de la LID, de las empresas generales. O sea, te fijas como que depende de los actores. Y esas personas eran mujeres pobladoras que se estudiaron la tecnología alemana, francesa, de todos lados, así de una forma que dejaban callado al gerente y a todo el mundo. Entonces, por eso te digo que también hay un cierto... Yo creo que la descentralización es normativa, que duda cabe, que es institucional, que los marcos político-institucionales, por eso que el cambio constitucional desde la perspectiva de la participación yo lo considero importante, porque hay un marco político institucional, la ley de base de administración del Estado, el rol que se le atribuye al alcalde, en fin, todo eso es un marco que te determina de algún modo, pero también, y sobre todo en los municipios, más que nada en los municipios, la posibilidad de la ciudadanía de establecer presiones y generar transformaciones, en mi opinión, es mucho más alta que en cualquier otro órgano o unidad del Estado. Sí, me pasa que es como circunstancial. Yo creo que todos conocemos experiencias exitosas. De hecho, acá en Puerto Montt hay experiencias exitosas. Sí, el marco es al revés. Estoy de acuerdo en eso. Sí, sí no, el marco. Estoy de acuerdo en eso. Pero Héctor quería decir algo, ¿sí? Sí, sí, relacionado a lo mismo. Lo que pasa es que
analizando los conceptos como de globalización, la dificultad que veo yo es que, por ejemplo, los territorios, y hablo particularmente donde yo estoy emplazado, que es un territorio más bien de perfil rural, urbano, estamos súper cerca de Santiago, pero la experiencia es más o menos parecida a lo que contaba Marcelo desde Villalegre. Entonces, la realidad de lo que pasa a 40 kilómetros de Santiago no es distinta a lo que pasa a cientos de kilómetros más. Entonces, cuando uno piensa en el desarrollo local, y yo creo que hay un error en las municipalidades, porque siempre que se piensa en el desarrollo económico, yo trabajé en municipalidades que tenían unidad de desarrollo económico local, se enfocaban en cómo ayudar al pequeño emprendedor, cómo ayudar a la pequeña emprendedora a mantener su negocito, como para que disminuir el volumen de dependencia probablemente del servicio público, pero no de impactar positivamente en la economía propiamente local. Y por otra parte, cuando se piensa en los proyectos de inversión local, como es la llegada de empresas, y ahí tiene que ver con la globalización también, porque las grandes empresas que se instalan en las comunas son de capitales siempre extranjeros, o principalmente extranjeros, en cómo eso también afecta, y cuáles son las variables que afectan dentro de ese llamado desarrollo económico local. Por ejemplo, Tiltil zona minera, Tiltil zona de sacrificio llamada también. Entonces, claro, el desarrollo para este centro, y yo he hablado siempre de centros y periferia, el desarrollo de este centro va en desmedro de la periferia, que en este caso es comunas como la nuestra, donde recibimos todo el residuo que queda de este proceso productivo que permite a este centro desarrollarse y generar polos productivos. Entonces, ¿cómo nosotros, desde la vereda local, logramos contrarrestar eso? Porque finalmente, y es lo que por lo menos yo planteo como una hipótesis, es si nosotros lo que tenemos que hacer es crear nuestro propio mini centro, donde las comunidades tratemos de generar interdependencia de lo que está pasando en el centro, en este caso de Santiago. O sea, hoy día la gente que vive en Tiltil tiene que viajar a trabajar a Santiago. Si nosotros logramos generar polos de desarrollo donde ya no sea solamente la mano de obra agrícola o minera, sino que también busquemos la forma de especializar a la comunidad para que no se generen estos desplazamientos y transformarnos como en una ciudad satélite, en una comuna satélite, podremos nosotros aumentar el desarrollo económico local y garantizarle a los vecinos la calidad de vida, porque eso también tiene que ver con otra cosa dentro del desarrollo humano de una comunidad, que tiene que ver con no solo cómo le mejoro los ingresos, no solo cómo le mejoro la fuente laboral, sino que cómo le mejoramos su entorno de vida para que tenga acceso a servicios. Las comunas periféricas no tienen los mismos accesos a servicios que existen en los centros, entonces yo creo que ahí está el desafío desde el punto de vista más bien cómo impactamos con este desarrollo económico local en el territorio, que tiene que ver que propiciar la oportunidad, y ahí creo yo que es el factor que tiene que generar un municipio. El municipio no tiene que resolverlo todo, lo que sí tiene que hacer es generar las oportunidades necesarias para que los grupos, para que se desarrollen las actividades necesarias y en función de lo que pasa con la comunidad. O sea, hay comunas como donde yo vivo, donde la sociedad civil no tiene participación alguna. O sea, los consejos de sociedad civil que están decretados por ley y que hay una participación ciudadana en la toma de decisiones importantes de los municipios, aquí, y me imagino que hay muchas comunas donde eso no se produce. Entonces, en la medida que eso no se produzca, también hay un rechazo por parte de la sociedad civil contra la administración municipal, porque no hay nexo, y eso también potencia el desarrollo de crítica y el desarrollo de una línea de acción social que dista de lo que se está realizando a través de la gestión municipal. Eso. Sí, estoy súper de acuerdo, y estoy súper de acuerdo en el análisis de los desafíos que significan. Yo creo que lo que hay que pensar, ¿sí? O una propuesta para pensar, en base a la siguiente reflexión, te doy el tiro a la palabra, Cristian, pero mira, les propondría la siguiente reflexión, que efectivamente el desafío parece que tenemos es pensar en el desarrollo local, que entendemos es complejo, que entendemos tiene múltiples aristas, ¿cierto? Y que debiésemos hacer el esfuerzo y el ejercicio de mirarlo en términos de su complejidad, ¿no? No es un factor, como decía, unicausal, hay múltiples variables que están jugando ahí,
y parece que la tendencia es a revalorar lo local. Yo aquí les quiero dar dos datos, les he dado dos datos en el chat. Una cosa es las investigaciones que ustedes vieron. Yo les compartí el informe de la POP, del Laboratorio, ¿cierto?, de las Américas, del Estudio de las Américas, del año 2014. Y el error, Yasna, que me había sugerido, que me había indicado, es que el informe es del 2012, el que sale el capítulo de los gobiernos locales. Entonces, si buscan la POP, ¿te acuerdas, Yasna, que me diste una observación de que el capítulo que yo indiqué en la bibliografía no corresponde? ¿Sí? Sí, el capítulo de capacidades estatales corresponde al capítulo 8, si no me equivoco. Sí. Pero el de gobiernos locales aparece en el informe del 2012. Entonces, si alguno quisiera leer el de los gobiernos locales, está en el informe del 2012, que está disponible en la web. Lo buscan por las mismas claves. Informe de las Américas, ¿cierto? La POP. Bueno, más allá de esa literatura, cuidado con los micrófonos para que no se interfiera. Más allá de esa literatura, lo que les quiero decir es que tenemos que propiciar una mirada integral, ¿cierto? Pero tenemos que hacer el esfuerzo de entender las variables que se asocian al desarrollo local. Y ese esfuerzo hay que hacerlo desde un punto de vista teórico, ¿ya? Vamos a tener distintas opciones para entender desarrollo local. Y esas opciones son las que se pueden ir considerando al momento de construir políticas públicas. Las políticas públicas se construyen, como decía, producto de una pugna de poder y de intereses en el espacio de la toma de decisión, ya sea el municipio, ya sea la subdere, ya sea, ¿me entiendes?, desarrollo social, en fin, ¿no? O sea, las políticas públicas se construyen porque hay gente que incide o que quiere incidir. Qué sé yo, la Asociación de Empresarios de Chile, la Sociedad de Fomento, ¿no? En los años 70 eran más fuertes los sindicatos, y ya dejaron efectivamente ya tienen menos peso estadístico, si ustedes quieren. Entonces, los actores sociales tienen esa pugna. Y los movimientos sociales. El problema de los movimientos sociales es que están como desarticulados, porque ¿sí?, los movimientos sociales tienen características para la gestión con lo político que hacen más difícil la interlocución, como del vocero o el líder, ¿ok? Ya. Y entonces, si pensamos en desarrollo local, desde los territorios, vamos a ver actores distintos. Pero mi sugerencia para una lista inicial tiene que ver con lo que Héctor decía y con los elementos que los demás han ido identificando también y que la literatura plantea. Para pensar en el desarrollo local tenemos que pensar en aquellos aspectos de desarrollo o crecimiento económico, capital económico, ¿cierto? Tenemos que pensar también en el capital humano. No podemos pensar en el desarrollo local sin el capital humano. Y el capital humano tiene una raigambre en la historia, en la identidad, en el capital social. El capital social alude a las fortalezas de vínculo social. Creo, Ernesto, que tienes abierto el micrófono, ¿no? El capital social alude, ¿cierto? Alude a las posibilidades de confiar en el otro, de establecer acuerdos con el otro. Hay harta literatura sobre capital social, ¿no? Thurston, Putnam, hay un montón de literatura sobre capital social si alguien está interesado. Pero uno de los indicadores del capital social tiene que ver con si confío o no en mi vecino, la confianza interpersonal. Y después si confío o no en las instituciones, que también es un factor. Si tenemos una crisis grande de capital social, entonces el capital humano está también amenazado, ¿cierto? Porque la gente no confía en que tú vas a ser un profesional capaz de dar alguna solución o ninguna solución, por ejemplo. Capital humano tiene que ver también con los grados de formación, ¿eh? De aprendizaje, de estudio, de autoaprendizaje que las personas tienen. Es importante el capital humano. Lo que Ernesto decía, mira, yo mejor estudio. Algo vas a sacar, ¿cierto?, del estudio. Yo soy de las que creen que hay que estudiar. ¿Ah? Los dirigentes sociales, nosotros tenemos vínculos con los consejeros de la sociedad civil que efectivamente no están muy empoderados, pero que tienen que seguir dándole, que es la solución, por cierto, estudiando, aprendiendo, para hacer un par cuando les toca ir a pelear las cosas, ¿no? Para hacer un par, para tener referencia a las leyes, para tener referencia a las normas, lo que indica. Otro elemento importante del desarrollo local es la creación de alianzas. O sea, es la creación de alianzas.
alianzas público-privadas, alianzas público-público, alianzas civiles, no, sociedad civil, o sea, alianzas. Es importante el trabajo en red. Otra cosa es la creación de institucionalidad, cuando lo pensamos desde el municipio. Institucionalidad en red. La red de infancia para la protección, la red de protección de los humedales, el grupo de defensa. ¿No? La institucionalidad en red, esa que logra de nuevo alianza, es súper importante. Y yo diría un último elemento de la propuesta inicial que les propongo, es que para pensar el desarrollo local hay que dejar la mirada cosista. Hay que tener una mirada integral, hay que tener mirada de política pública. Si yo les pidiera de tarea, que no se los pedí ya, pero si mi tarea fuera, hagan el árbol de problema en su territorio para pensar el desarrollo local, todos saben hacer árbol de problema, ¿no es cierto? Hagan un árbol de problema para que me digan cuál es el problema principal del desarrollo local. ¿Cuál es esa identificación central del desarrollo local? Esa identificación es lo que se construye en un plan estratégico, ¿cierto? Eso es lo que se transforma en política pública. Entonces, esa mirada de planificación estratégica deberíamos proponerla, promoverla en nuestros territorios. Porque si no, lo que hacemos desde las comunas o desde las instituciones donde estamos es que vamos tapando, vamos poniendo parches, ¿por cierto? Pero no tenemos una mirada integral, una mirada que combina lo local con lo global, como decía Fernanda, una mirada que identifica con claridad a los actores. Imagínate en territorios como Penco, Lirquén, acá en la región del Biobío, y en tantas otras comunas que pasa. El puerto Lirquén es de propiedad de gente en Dubái. Entonces, ¿qué posibilidad tiene el alcalde, cierto, justamente de gobernanza local con actores que tienen 40 puertos alrededor de las ciudades más importantes del mundo? Entonces, eso lo tenemos que saber, tenemos que entender los actores con los que nos relacionamos para poder pensar en el desarrollo local y para poder promover estrategias que justamente definan y promuevan desarrollo local. Esas son algunas ideas y seguramente con más análisis encontraríamos otras. Cristian, ¿querías decir algo? Me faltó hablar con Buenas Cristian. tardes. Hola, Cristian. Mi nombre es Cristian Melillán. Trabajo en el programa Vida Sana y Espacio Amigable de Salud de San Ramón. Y allá se me hace mucho sentido las palabras de las personas que han hablado acá. Se agradecen las intervenciones y todos los insumos de conocimiento, porque la gracia es ponerlo en práctica. Y yo, para no, porque da mucho para hablar, me quedo con el concepto de liderazgo público de los profesionales que trabajan en las municipalidades. Siento que la juventud, de la que me hago parte, descuidó el lado institucional, que también es un polo donde pelear, donde desarrollarse y donde agarrar, empoderar a la gente también. Entonces, mientras las municipalidades no se articulen codo a codo con la sociedad civil, mientras no creen red con las distintas organizaciones sociales, con los otros programas, vamos a estar todos aislados y no vamos a poder tener injerencia real en las políticas públicas que vienen desde el centro. Entonces, haciendo latente todas estas problemáticas, es hora de aprender, los que trabajamos en municipalidades, de saber que nos vamos a equivocar, de saber que estamos en un campo nuevo, de que la estructura quedó sobrepasada por la sociedad y por los problemas sociales, y que tenemos que trabajar en conjunto con todas las organizaciones, sean público-privadas, sean estatales, sean concejales, de cualquier índole, porque todos los actores al final que quieran ayudar se van a terminar encontrando. Yo lo veo en salud, hay programas que el que quiere trabaja, el que quiere no. Entonces, en ese contexto, lo único que me ha quedado por hacer es ir aprendiendo en el hacer y también, como dicen por otro lado, estudiar. O sea, si solo vamos basándonos en la experiencia, sirve, pero quizás si estudiamos un poquito puede ser más rápido. Podemos dar mayor insumo a las problemáticas de la sociedad civil.
Eso es mi reflexión y también mi trabajo de investigación lo quiero hacer ahí en San Ramón. Hay varias políticas públicas que han resultado, como por ejemplo la construcción de un centro deportivo de alto rendimiento en medio de la comuna, en la mitad de la comuna. Me gustaría investigar de quién lo creó finalmente, porque para que lo instalaran ahí fueron, yo creo que una serie de gestiones, tanto a nivel local, a nivel central, que permitieron que ese centro deportivo se instalara en medio de San Ramón, y eso ha creado un polo deportivo importante. Hay niños que han llegado a cadetes. Yo soy un fiel creyente de que el deporte puede empoderar a la gente y le puede cambiar su vida. Entonces, por ahí va también el programa en el que trabajo, que es el Vida Sana. Hace 5 años tenía 10 usuarios, hoy día tenemos 100. Entonces, yo he sabido de la historia de cómo tuvieron que armarse, siempre fue en red, ir a conversar con los CEFAM, ir a conversar con juntas vecinales, ir a conversar con diversos actores para poder tener el programa que tenemos hoy en día, que si bien tiene fallas, muchas, es un programa medianamente que cumple sus funciones, que es que la gente entrene. Ahora tenemos entrenamientos vía videollamada. De hecho, ahora va a empezar a las 3, tenemos un taller por videollamada de mis colegas, y es súper complejo. Entonces, la reflexión que hago yo es aprender a equivocarse, subsanar en el camino lo que está pasando y articularnos tanto con todos los actores posibles, público-privado. Nosotros incluso a veces promocionamos a usuarios de nosotros que tienen sus pequeños emprendimientos. Si bien no sé si eso está permitido, pero igual lo hacemos. Entonces tenemos un arraigo ya con nuestros usuarios, y así de a poco más vamos creando. Eso es complejo, pero la municipalidad y los actores institucionales que trabajamos en el servicio público tenemos mucho que decir. Y si no parte de nosotros, o nosotros no somos canales flexibles, es más difícil se le hace a la sociedad civil tener injerencia en las políticas públicas. Muchas gracias. Y muchas gracias. Yo creo que, o sea, bueno, nadie en las ciencias sociales, menos, tenemos la receta de todo, ¿cierto? Y además hay cosas que sirven en un territorio y funcionan y en otros no funcionan. Entonces, efectivamente, el tema de innovación pública también es un tema que revisen. Vean, por ejemplo, lo que ha hecho la LabGov, el Laboratorio Gobierno. Han hecho cosas interesantes en innovación pública. A veces el desarrollo local o la atención al ciudadano, ¿ah? Porque también en nuestro paradigma, en nuestro lenguaje, esto cambia. No atención al cliente, no atención al ciudadano, a otro ciudadano. Pasa porque atendiste en otro horario, pasa porque cambiaste, ¿cierto?, la modalidad, porque ahora estás utilizando medios virtuales. En fin, o sea, yo sí creo que el desarrollo local es una opción. Una pista. Hoy día, en la mayoría de las encuestas, de las instituciones mejor evaluadas en Chile, de los actores mejor evaluados en Chile, como autoridad política, están los alcaldes. Están los alcaldes. O sea, dentro del desarrollo local, y eso por varias, el tiro Wilson, por varias condiciones, por la proximidad, por la cercanía, ¿te fijas? Proximidad de la ciudadanía a la institución. Y el municipio es como la epidermis del Estado. ¿Sí? Ahí es donde llega primero la gente. Hablan del bono COVID, la gente se le ocurre ir al municipio. Hablan de la caja, la gente va a preguntar al municipio. O sea, hay una relación posible con los municipios muy virtuosa, si es que la aprovechamos bien, ¿cierto? Si es que evitamos el clientelismo, tantos otros factores que pudieran darse también dentro del populismo, en fin, dentro de los municipios. Si profesionalizamos la acción pública, entonces aquí tiene un rol la academia, tiene un rol la sociedad civil, tiene un rol las instituciones. Yo valoro la democracia y creo que ojalá tengamos más soluciones democráticas. Efectivamente, lo que dice Héctor. Mira, como conversábamos en un conversatorio, que los invito a mirar, se nos va a hacer corto el tiempo ya, no nos vas a cortar a las 3, ya son las 3. No, ya son las 3. Tenemos que irnos. La Yana me dijo máximo 1 hora, y aquí estoy de lo más entusiasmada conversando. Ya, tengo que ir a ver el arroz, que lo dejé medio cocinando, todas esas cosas de dueña de casa en teletrabajo con 2 hijas, ustedes comprenden eso también, ¿cierto? Pero bueno, los invito a mirar Mario con la palabra en la boca.
Bueno, mejor, pues a través del magíster, perdón, esto como propaganda, no me acusen, en política y gobierno. Lo que pasa es que ahí compartimos un conversatorio que hicimos ayer, así que si lo ven en el Facebook, y estuvo Claudio Rego, que yo no voy a hacer alusión a su corriente política, lo que quieran, pero no importa, el hombre tiene experiencia, ¿cierto? Porque fue alcalde, fue ministro, fue intendente, ya. Y daba una clave para entender el tema de la pandemia y que me pareció bien interesante, porque él decía, mira, la respuesta a la pandemia fue centralizada y tecnocrática y unicausal. Tres cosas: tecnocrática, centralizada, unicausal. O sea, muy exitosa en responder las necesidades de cama, de clínicas, de hospitales, pero súper poco efectiva en entender la subjetividad de la población, en entender el comportamiento social, en tomar medidas más integrales. Entonces, faltó sociología, ¿no? Faltó una mirada social. Entonces la gente no tiene ni una sensación de riesgo y salen y no respetan. ¿Te fijas? O sea, como que esto era con unas mediciones en Valdivia. Comparamos un estudio que hicimos en Valdivia y otro que hicimos en la región del Biobío. Y entonces él comentó esos resultados. Y bueno, tiene que ver lo que tú dices, que ha pasado que los alcaldes han asumido un rol, los alcaldes han venido a presentar iniciativas locales, un montón de iniciativas locales. Hay que ver lo que hizo cuando estaba en Peñalolén, por ejemplo, o lo que hoy día ocurre en varios municipios, ¿cierto? Donde hay una red, un entramado institucional que a pesar de las reglas institucionales, sí implementar. Wilson quería hacer un comentario y ahí ya me callo, ya, ¿no? Porque nos va a cortar el Zoom. Sí. El plan Zoom está libre. ¿Yo? Ya. Sí, dale. Ya, ¿Querías hablar? bueno, la verdad, sí, lo voy a hacer cortito para que no se los corte, porque la verdad que yo quiero hacer un alcance con respecto a todo esto que hemos estudiado, lo he estado escuchando, con respecto a las atribuciones de, digamos, de la sociedad civil o de la autoridad en el desarrollo local o en el crecimiento, en las políticas públicas. Pero yo tengo una opinión que al menos se refleja mucho para acá en varias personas en mi sector, en al menos algunos líderes, digamos, sociales, dirigentes, más que personas políticas, que es la deficiencia que ha tenido el gobierno, en este caso regional, y creo yo a título personal, el gobierno general desde la presidencia hacia abajo, con respecto al no trabajar por el objetivo primordial del que habla la Constitución, que es el bien común. Por lo tanto, es por ello que se produce un estancamiento en los procesos de crecimiento, en el desarrollo local. ¿Por qué? Porque en el momento de aprobar algunas leyes o aprobar algunas políticas públicas, en beneficio de nuestra gente, hay trabas, porque hay, cierto, la famosa izquierda y la derecha, que a mi parecer, les estoy súper honesto en esto, nunca debió existir tanta, digamos, diferencia política, porque estos señores que nos representan, sobre todo los parlamentarios, se han enfocado en defender solamente sus sectores políticos a costa, digamos, de deficiencias que van en perjuicio de la gente, de la sociedad civil. Hay proyectos que lo estancan o lo dejan, digamos, sin efecto. ¿Por qué? Porque simplemente una persona de derecha lo manifestó, o al otro lado una persona de izquierda lo manifestó. Entonces, la constante pelea de las élites políticas es lo que nos tiene estancados, a mi parecer, porque nunca ha habido, digamos, un acuerdo entre ellos. Ustedes están viendo que, por ejemplo, ahora se acaba de aprobar, entre comillas, la ley de no reelección para las personas que llevan más de 12 años consecutivos, y ya están viendo el tema de que a lo mejor haya un veto presidencial para eliminar el acuerdo que ellos mismos tomaron, que es parte de lo que está pidiendo la gente en el estallido social. O sea, acá se está buscando los acomodos del gobierno que está, digamos, liderando en el momento, y no lo que realmente la ciudadanía está pidiendo. Entonces, eso creo yo que principalmente la deficiencia que tienen los gobiernos, nuestras autoridades, en la pelea constante por sus clases políticas, no poniendo en el medio el principal objetivo que habla la Constitución, que es el bien común, de que todos estemos bien independientes de nuestros sectores políticos. Esto lo digo totalmente en una mirada sin color político, porque yo soy independiente, yo las cosas las digo como son, y veo al menos acá en la región de Ñuble esa deficiencia. Acá hay una constante pelea por acomodar a las personas de derecha, dejando afuera a las de izquierda, y se produce, como les digo, el tema de no trabajar por el bien común. Acá yo creo que si una persona tiene un cargo, o sea, tiene una habilidad, para, digamos, ocupar un cargo independiente del sector político, yo creo que debiera dársele la oportunidad. Pero eso no pasa, y eso estanca un poco el crecimiento, el desarrollo y miles de cosas más. Eso era
lo que quería, digamos, hacer un alcance de una percepción de lo que yo creo que es la debilidad más grande que tienen nuestros parlamentarios, nuestro sistema de gobierno. No sé qué opinan los demás o usted mismo al respecto. Sí, da pena eso, yo creo. Es como, tengo que terminar la sesión con más alegría, porque yo creo que tú le apuntas como que es una depresión, el arroz me da... No, mal Claro, cosa. es que es la verdad. Sí. Es que es verdad, yo creo que, mira, hay una reflexión, yo quisiera, creo que tu micrófono, Wilson, se acopla y va a hacer radio. Yo creo que, o sea, el problema es que lo que tenemos en el último tiempo además es una exacerbada polarización del discurso público, ¿cierto? Una exacerbada polarización que impide la toma de acuerdos. Cayó en descrédito la idea del consenso, ¿no? Y la idea de búsqueda de acuerdo. Cuando el espacio de la deliberación pública es parte, ¿cierto? Es parte de los desafíos de la democracia, es un desafío de la democracia. Uno de los autores clásicos, ya que yo tengo que compartirles más teoría, es Habermas, Jürgen Habermas, y que habla de la democracia deliberativa. O sea, efectivamente lo que necesitamos es más espacio para la deliberación, ¿no? Para el desacuerdo. Yo no tengo miedo al desacuerdo, ¿no? Ni a que los conflictos emerjan. Yo creo que eso es una característica de los chilenos en el último tiempo. Antes teníamos mayor aversión al conflicto. Han cambiado los valores y la cultura del país. ¿Sí? Nosotros, los jóvenes de 40 y algo, 50, fuimos criados en una cultura que valoraba la obediencia. ¿Sí o no? Como que los valores de la cultura, eso está escrito en el Informe Mundial de Valores. Otra pista que les doy. De unos estudios sobre elementos culturales. A ver, democracia, Habermas, estoy anotando todas las pistas. Y lo otro, WBS, World Value Survey, como la encuesta mundial de valores. Si ustedes buscan la encuesta mundial de valores, que acá la publicaba Mori, efectivamente los valores de la sociedad chilena han cambiado. Y en esos valores, en esas transformaciones, uno de los valores que hoy día aparecen más fuerte es la autonomía. ¿Te fijas? Entonces yo quiero ser autónomo, quiero ser independiente, quiero ser como uno, ¿no? Que tiene que ver quizá también con el individualismo. El problema es que en esa dispersión, ¿cómo construimos colectividad? En esa dispersión, en esa autonomía exacerbada, ¿cómo establecemos cohesión social? Y una clave, a mí me parece que es fundamental, es aprender a deliberar, aprender a resolver los desacuerdos. Para eso es la política. Por eso yo, en lo personal, valoro y revaloro, creo que hay que valorar y revalorar, por ahí lo ponía, la actividad política. Refundar, decía por ahí, valorizar y refundar el ejercicio de la política. Y el ejercicio de la política es resolver desacuerdos en base al diálogo, ¿no? Eso es lo que se requiere de la política y de los políticos. Y si los políticos no están a la altura, mal ejemplo nos dan, ¿cierto? Ahora, este debate no lo voy a terminar, pero sí lo voy a abrir porque por ahí alguien lo dijo. Si es que los movimientos sociales pueden reemplazar a los partidos políticos, es complejo. Porque la característica de los movimientos sociales es que de por sí son heterogéneos, son discontinuos, te fijas, no establecen liderazgo, o sea, únicos, unívocos, y para establecer y construir políticas públicas, eso es un problema. Es un poco lo que nos pasaba en las universidades en el último, por mencionar la última nomás, movilización grande del 2018. El rector y las autoridades universitarias tienen que dialogar, deliberar y llegar a acuerdo con las mujeres autoconvocadas. Te fijas, en el movimiento feminista del 2018. Pero ¿quiénes son las mujeres autoconvocadas? ¿Cuántas son? ¿Hay un liderazgo con el que se pueda tomar algún acuerdo? Entonces, es un gran problema de la democracia, el hecho de no tener, en mi opinión, esto es debatible, cada cual aquí puede tener una opinión, pero en mi opinión es un problema de la democracia no tener liderazgos. Cuando tú decías, creo, Ernesto, que los sindicatos hoy día están debilitados, qué bien hace tener sindicatos fuertes, porque sabes con quién hablar. Qué bueno que hayan sindicatos sanos, saludables, con liderazgos que sean valorados y reconocidos por el resto de los trabajadores. Ojalá, qué bueno. Porque y deliberar y llegar a buscar soluciones, sabes con quién hablar. El problema de la dispersión es que no sabes con quién hablar. Y la decisión que tomaste hoy día, mañana ya dejó de ser válida porque la asamblea no está de acuerdo. Eso es para no resolver los problemas nunca, ¿no? Entonces yo creo que también
Ahí tenemos que hacer un autoaprendizaje ciudadano, social, de cómo, yo diría en general, sobre la democracia. Eso, ¿cierto? Ahí la Yasna ya se cortó. Creo que alguien más quería decir algo, pero está buena la conversación. Ahí nos quedaríamos. Se nos Quiero hizo corto. interrumpir, si alguien quiere expresar nuevamente o si tiene alguna consulta con la actividad del foro, que le Hablamos exponga, por eso debe entregarse el día lunes. ¿Cristian? Espérate, Yo Patricio. quisiera... Ah, ya. ¿Patricio? Bueno, buenas tardes a compañeros, profesora, coordinadora. Soy de Valparaíso. Hola, gusto saludarte. Llegué un poquito tarde porque estábamos solucionando problemas locales. Hay dos temas como súper importantes. Uno es la desigualdad territorial, que pone como en juego que vamos a beneficiar, si el desarrollo económico o el bienestar social. Entonces, esa es como una pugna que pone muy, muy compleja, y lamentablemente ese desarrollo viene estructurado desde el centralismo de Santiago. Y como agentes locales no podemos actuar en eso, y se ve muy reflejado de eso el pago de los impuestos, que los impuestos de todas estas grandes empresas se dan para Santiago y no existe una gobernanza local que pueda generar un peso en ello. Por eso es muy bueno ahora que podamos tener un gobernador elegido por voto popular, que va a tener que obtener más del 40% para poder salir en primera vuelta, sino en segunda vuelta. Y quién va a poder redesignar y poder exigir en el gobierno central también cuánto va a ser lo que va a invertir el gobierno central en nuestros gobiernos regionales. No puede ser que Chile sea un país donde el FNDR sea bajísimo, o mucho más bajo de lo que dice la norma mundial, que está cerca del 35%, países que van en vías de desarrollo, que nosotros vamos en desarrollo, y nosotros estamos entre el 7 y el 14%. Entonces, es muy lógico que podamos tener crecimiento locales. Entonces, el empoderamiento de estos planes de desarrollo, que debemos tener un estándar mínimo. O no, nosotros como comuna de zona urbana no nos podemos a lo mejor comparar en el desarrollo que quiere tener una zona rural, o el mismo desarrollo que va a tener Arica versus Punta Arenas. Entonces, esa política tan centralizada es la que a nosotros también nos va generando muchas desigualdades, y me quedo con una parte del texto de la primera literatura que nos dieron ustedes, del tema endógeno territorial, que fuerte y que potente, desarrollar las verdaderas habilidades locales para potenciar los territorios. Creo que ese es un trabajo importante que va dentro de la gobernancia territorial, del trabajo mancomunado, como dijo la señora Violeta, del trabajo público, privado y académico. Y también el trabajo intersectorial de los servicios públicos. A mí años atrás me tocó trabajar en el Cernatur, y siempre el turismo ha sido la vedette de los últimos tiempos por un tema de desarrollo. Pero lamentablemente que el tema de desarrollo fue por un número de cantidades de turistas que tenían que llegar, más que la calidad del turista. Entonces, también hay un deterioro del espacio físico, no hay una sustentabilidad. Entonces, también son temas que uno tiene que ver. Pero a lo que iba es que, como era la vedette del turismo, INDAP, Corfo, Cercotec, Cernatur, hacían las mismas acciones de promoción, y todos los recursos se gastaban en lo mismo, y no había un desarrollo equitativo local, porque ya se mandaba un condor o un director, ya vamos a hacer catálogos promocionales del destino, pero no le informaba a Cernatur que estaban armando un catálogo de ese destino. Entonces Cernatur, sin saber, hacía ese mismo catálogo y se gastaba doblemente el recurso. Entonces esa comunicación es muy importante. Y lo otro, que no hay un indicador. No hay un indicador de desarrollo, ni tampoco un indicador de cuál es el programa a futuro que nosotros quisiéramos llegar a tener. Que ahí yo aplaudo a nuestros hermanos argentinos, que ellos sí tienen muy fuerte lo que son los sindicatos, los gremios, y tienen estos pequeños líderes de gremio que sacan la voz y ayudan y luchan por estos desarrollos locales.
eso era más o menos lo que quería intervenir, perdón por haber llegado tarde y esperemos que estas Gracias, Patricio. conversaciones No, bien. ¿Trabajas en el municipio? No trabajo en el municipio, trabajo en organizaciones sociales, en un comedor social, 421 de la matriz del barrio Puerto, y trabajo en el Ejército de Salvación, que también trabajo con los más pobres de los pobres. Ahí está mi trabajo territorial. Y organizaciones sociales, ahí súper. Igual ahí el municipio ha hecho un intento, ¿cierto? Como de trabajo, ha hecho Sí, innovaciones, no sé qué tan efectivas han sido. hay innovación, hay idea, pero hay un problema muy grande, que por ahí lo dijo uno de los compañeros, que se separa izquierda-derecha mucho, entonces el equipo que tiene no lo acompaña. A lo mejor el liderazgo que puede tener el alcalde y también, bueno, ya si no quiero hablar de cagüín político comunal, pero sus aspiraciones cambiaron, ya no son locales. Entonces, eso está generando un problema territorial muy grande, de donde él tiene abandonado el territorio, él deja los títulos y después los soldados tratan de interpretar y no está resultando. Complejo, sí. Es muy complejo eso. Sí. Bueno, Gracias. Cristian, gracias Patricio, interesante. Lo último, tomando las últimas palabras de Patricio, la Murió importancia un del... urbano. Además, Patricio, es preocupado el alimento y todo. es el seguimiento a las políticas públicas y el seguimiento a todo lo que nosotros hacemos en materia pública, porque si no lo apuramos, si no lo estamos ahí atentos a todos los movimientos, no pasa nada. Y respondiendo a la crítica de los partidos, nosotros al final yo creo que el camino de unión, de articularse en red, de aprender, de innovar, va a quizás dejar actores obsoletos. Y eso es lo que tenemos que lograr como sociedad civil, quizás ocupar a los partidos hasta que finalmente quizás no van a tener mayor injerencia. En este momento están y tenemos que relacionarnos con ellos, sean de izquierda, sean de derecha. Por ejemplo, no sé, a una problemática que tenga Aysén respecto a una problemática en particular, les va a afectar a todos, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro. Entonces los territorios tienen que sobrepasar y esa división tanto de izquierda y derecha y llevarlo a una definición más de clase. Que nosotros podemos ser de Partido Comunista, podemos ser del Partido Socialista, pero yo tengo una identificación de clase que me hace trabajar contigo por esta problemática en particular, que es que hay un vertedero al lado de mi ciudad. Y voy a trabajar con un proyecto serio, interconectado, interregional, con asociaciones rurales, con asociaciones ecológicas, con partidos políticos, con figuras políticas, en solucionar esa problemática. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Aquí, por ejemplo, en San Ramón, ha estado la ayuda, igual se han logrado llegar porque la gente es cercana al alcalde. El alcalde se le puede ir a decir, la señora de la esquina, oiga, pasa esto, y la gente tiene ese empoderamiento. No sé si será porque la gente de la bandera tiene una costumbre política, una actividad política histórica, pero se da que hay como una mayor comunicación. Y eso se ha logrado también por el concepto súper interesante que es deliberar, que al final hubo un tiempo que los mismos colectivos no discutían. Entonces, si los mismos colectivos y los mismos partidos políticos están divididos, no vamos a poder hacer una gran fuerza que pueda contrarrestar los grandes actores poderosos políticos que están en algunos territorios, que pueden ser grandes empresas, grandes holding, el retail, que son actores poderosos con staff de abogados, que requiere, como decía la profesora Violeta, que estemos a la altura, que nos quitemos, que estudiemos, que deliberemos, que nos puedan decir las cosas, no sé, que sepamos qué es político, que no. Yo trabajo en un colectivo de ayuda que entrega comida y el otro día nos quisieron subir una historia al Instagram de la olla común que estaba partido entre la sopa y el paté de jabalí y el caviar que tenían en el gobierno, era un meme. Y hubo una discusión dentro del colectivo de que muchos decían, no, nosotros no nos queremos meter en política. Y yo les decía, chiquillos, no querer subir ese meme ya es político. Entonces necesitamos dar todas esas discusiones que vienen igual desde la guata, que yo lo encontré desde mi punto de vista, hablando coloquialmente, amarillo, por así decirlo,
Pero hay gente que no tiene ese estudio político y que no diferencia y dice, no, yo no me meto en política, no acá, no acá. Pero ya no meterse en política es político. Entonces, hay muchos desafíos, hay muchas problemáticas, pero creo que ya la pandemia y el estallido social también han servido para que la gente salga a su casa y se una y se conozca, y si vamos a pasar hambre, unámonos, si vamos a hacer esto, tenemos que unirnos. Tú tienes esta posición, yo tengo esta, por un objetivo común, unámonos, hagamos una alianza. Después quizás veremos lo que nos diferencia y lo discutimos a fondo. Ojalá que nos dé la oportunidad la pandemia. Con eso cerramos. Había un comentario de Héctor también de la militancia, de la votación. Efectivamente son más carismáticas, más personales muchas veces, menos comprometidas también políticamente. Pero yo creo que efectivamente en el ejercicio de la política, como Cristian y como todos ustedes también los que han intervenido, ¿cierto? Han planteado, yo creo que tenemos grandes desafíos. Yo entiendo o pretendo ser más bien en el discurso optimista, no ingenua, porque hay que hacer la pega de identificar los problemas, de identificar los nudos críticos, de establecerlos, ¿cierto? Con rigor, de denunciarlos cuando corresponde, sobre todo asumiéndose como actores políticos. Yo creo que sobre todo ustedes que están interesados, ya sea en un aporte técnico o en un aporte social, ¿cierto?, al desarrollo local, al desarrollo de la política, tenemos grandes tareas. Ojalá que la coronavirus, la pandemia, nos saque más fraternos, más humanos también, saque esos elementos de nosotros. Creo que estamos en un momento muy importante de la historia de Chile, en una coyuntura histórica en la que hay que estar más preparados, con más argumentos, con más capacidad de debate, de deliberación. Ya no es tan fácil tampoco gobernar. O sea, para los que gobiernan hoy día se hace más difícil porque se encuentran con ciudadanos informados, con gente interesada. Ese tipo de ejercicio de la política es muy distinto de cómo era años atrás, ¿no? Se ha desacralizado también el ejercicio de la política en términos tradicionales. Nos ofrece un escenario nuevo, desafíos nuevos, y yo creo que ahí tenemos que estar, ahí tenemos que seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir siendo actores. Yo concuerdo con esa definición. La política es estar en el mundo, dice la Hannah Arendt, ¿sí? Es estar en el mundo, o sea, efectivamente estamos en el mundo conviviendo con otros y eso ya nos hace seres políticos. Y las acciones que hacemos y las que no hacemos también tienen efecto político. Así que revalorizar la política, revalorizar el ejercicio, yo los felicito y las felicito por estar estudiando, porque eso siempre es bueno aprender, aunque no estemos de acuerdo, pero siempre es bueno refrescar. ¿Cierto? Con reflexiones, con opiniones de los compañeros, se aprende mucho siempre también. Son una red, lástima que no pueden tomar café juntos por ahora, pero quizá después hacemos un encuentro. La Yasna lo organiza y paga todo, así que estamos bien. Hablaremos con ella. Súper bien. Cualquier duda igual, a través de correo electrónico o del foro me escriben, no sé, siempre me equivoco en las pautas, esas cosas, así que cualquier cosa me avisan. ¿Ah? Muchas gracias, profesora. El café en Bahía Inglesa, aquí. Eso, quedó pendiente de Bahía Inglesa, eso. Está pendiente ese viaje a Bahía Inglesa. Ya tenemos estos lugares donde recorrer, me encantaría igual conocer ahí, encantamos con la experiencias locales. Cada uno. Antes de finalizar la sesión, yo me gustaría mostrar la plataforma, ¿cierto?, donde nosotros debemos realizar nuestra intervención en el foro, ¿ya? Ven mi pantalla, ¿cierto? Estoy en la plataforma del curso, está en la plataforma de inducción, que a todo esto, no sé si revisaron, se dieron cuenta, el profe Cristian Quirós hizo una intervención en el foro de reflexión para que ustedes lo puedan ir revisando, ¿ya? Lo pueden revisar, ¿de acuerdo? Él se dio el tiempo de leer sus reflexiones, ¿cierto? Y entregó un comentario general de lo que ustedes realizaron, ¿ya? Para que lo puedan revisar cuando tengan tiempo. Además, me dijo que iba a comunicarse a través de correo electrónico con usted, no sé si lo ha hecho todavía, referente a sus respuestas de la prueba de diagnóstico, ¿ya? Yo les comentaba que no tienen una nota, pero el profe se iba a dar el trabajo de comentarles, ¿cierto?, en el sentido de entregar una orientación sobre la materia o una mejor orientación, perdón, sobre la materia, ¿ya? Pasamos entonces a la parte donde están los módulos de trabajo. Ya en esta sección ustedes
como ya pudieron darse cuenta, se encuentra todo el material disponible por la profesora Violeta para ustedes, y nos encontramos en la evaluación del módulo, específicamente en el foro de evaluación. ¿Qué es lo que yo espero que ustedes contesten? Que ingresen donde está el tema foro de evaluación, que fue abierto por mí, ¿cierto? Acá van a encontrar la pregunta, la actividad que dispuso la profesora, y la profesora además entregó ya un ejemplo de lo que espera dentro del foro. Entonces es importante que lo lean, que lo tengan presente. ¿Cómo responder? A ver, que me perdí un poco con el ruido del micrófono. La idea es que ustedes presionen en responder. Dentro del mismo hilo abierto por mí, de la actividad, presionen responder y agreguen su respuesta en el cuerpo del mensaje. Agregan sus respuestas, pueden incluso agregar algún archivo adjunto, ya sea en Word o en PDF, como ustedes quieran, y presionen enviar al foro. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué es mejor así? Porque dentro de las intervenciones que ustedes tienen que realizar, no solamente deben contestar las preguntas que puso la profesora, sino también realizar comentarios a sus compañeros. Para realizar comentarios a los compañeros deben dirigirse, ¿cierto?, en la sección donde la persona realizó su respuesta y presionar responder a esa sección. ¿Qué les recomiendo? Que siempre mencionen el nombre a la persona que le están comentando, cosa de que uno se sienta aludido, oh, esta persona me comentó a mí, ¿cierto? Entonces, les puedo responder también, o generar un debate que sea enriquecedor y que sea mutuo. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que les quería mostrar. Solo un comentario, ¿eh? Me toca luego la responsabilidad de evaluar el foro. Entonces, los criterios de evaluación del foro es que, bueno, traten de responder a la pregunta. Yo lo que les pedí es identificar algún tipo de experiencias exitosas de desarrollo local, tratando de identificar esos factores, ¿ya? Aquí dimos algunos factores. Es que fue hecho con alianza, es que participaron actores públicos y privados, no sé, como elementos que ustedes puedan ir identificando saliendo de la literatura u otros elementos. Más que un juicio que yo haga a la experiencia, si me parece buena o mala, lo que me interesa para efectos de la nota es cómo argumentan, qué tantos elementos entregan como primer elemento, y en segundo lugar, qué tanto opinan en el foro, qué tanto le opinan a los compañeros. Después nosotros podemos ver cuántas interacciones tuvieron, si fueron aportadores o no a la deliberación pública a propósito de lo que estamos hablando. Eso, complemento. Perfecto. Muchas gracias, profesora, por darnos esta sesión, que yo creo que igual fue enriquecedora para todos, referente a la materia misma, ¿cierto? Y sobre todo para que pudiéramos opinar de lo que está pasando en sí en cuanto al desarrollo local, ¿ya? Esta sesión y todas las sesiones de consultas serán grabadas y subidas a la plataforma virtual, ¿ya? Estas sesiones se suben en forma privada, para que no se preocupen, que no vayan a andar dando vuelta por la red, eso no ocurre. Esto se sube en forma privada y va a estar disponible solo en la plataforma del curso, ¿ya? Eso es cuanto puedo informar. No va a ir a TikTok, así que... No va a TikTok ni a nada de esa aplicación. Muchas gracias por asistir. Disculpe, el foro preguntan, ¿está abierto hasta el domingo? Está abierto hasta el lunes, eso, muchas gracias. El plazo para contestar, ¿cierto?, es hasta el lunes 6 de julio hasta las 23:55. Yo no cierro los foros, ¿ya? Entonces, si hay alguien que no alcanzó a contestar el lunes a las 23:55 y realiza su intervención a la 1 de la mañana, no importa, va a quedar registrado igual, ¿ya? Vale. Pero lo Ok, importante muchas es que traten de contestar hasta el lunes, cosa que yo el martes en la mañana reviso y poder entregarle la información a la profesora. Ok, Y muchas ustedes gracias. responden a la pregunta general cada uno y aparte van opinando a los compañeros que quieran, si quieren a un compañero, a 4 o a los 10 compañeros, a lo que quieran. Eso, ¿ya? Que estén muy bien, ¿eh? Gusto saludarles.
en reunión sincrónica. Que les vaya súper bien, éxito, que tengan lindo día también. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por asistir. Estamos en contacto hasta el próximo jueves. Que estén bien. Gracias. Chao. Que estén bien. Gracias, chao, chao. Chao. Chao.